Ok, buenas tardes. Hoy les voy a presentar la unidad número 2, que es planeación de recursos humanos, reclutamiento y selección de candidatos. Mi nombre es Carlos Alberto Ortiz Portales. La materia relaciones industriales. Comencemos. 2.1. Planeación de recursos humanos. Proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. Bueno, aquí les voy a dar una pequeña introducción. Y se establecer estrategias es una tarea de responsabilidad para determinar hacia dónde se dirige la organización. El proceso de formulación de estrategias en la naturaleza y dirección de la organización está determinada por las personas que están dentro y fuera de la misma. Proceso de planeación es el estado ideal que se tiene de la organización a futuro y la ambición empresarial en sentido estratégico a través de planes, programas y proyectos. Una visión estratégica es un mapa de rutas del futuro de una compañía, de las direcciones que lleva, de la posición que pretende ocupar y las ocupaciones que planea desarrollar. La planificación estratégica de recursos humanos puede concebirse como un conjunto que integra las prácticas de recursos humanos con el objeto de preparar a la organización para lograr sus metas. Es una herramienta fundamental para el desarrollo y ejecución de proyectos que da sentido de dirección y continuidad a las actividades diarias de una organización. Nos dice que nos permite visualizar el futuro e identificar los recursos, principios y valores necesarios para transitar desde el presente al futuro. Bueno, dice, la planeación estratégica permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva. Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas. Estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo según la amplitud y magnitud de la empresa. Dice, en la planeación estratégica se tiene que, primero, elaborar preguntas inteligentes. 2. Explorar posibles respuestas, experimentar con posibles soluciones y volver a empezar al proceso estratégico evaluado las respuestas obtenidas. Se debe precisar con exactitud la misión a la que se va a seguir. Es fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas. Aquí en Capital Humano, dice, el capital humano nace ante la necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta tecnología que se soporte en la producción, ya que un equipo, por muy avanzado que sea, no puede manejarse solo. Se necesita de los trabajadores para ponerlo a funcionar. El proceso de análisis de las necesidades de recursos humanos conforme cambia el entorno interno y externo de la organización. Es de importancia porque sin estas los administradores no pueden saber cómo organizar la gente a los recursos, e incluso puede que no tengan ni siquiera una idea clara de lo que se necesita organizar. El 2.2, que es reclutamiento, proceso y herramientas. Bueno, vamos a empezar con reclutamiento. Dice, es hacer de personas extrañas a la empresa candidatos a ocupar un puesto en ella. La finalidad es conseguir un grupo numeroso de candidatos que permita seleccionar a los empleados calificados necesarios, contar con los recursos humanos disponibles en el momento oportuno. Fases de reclutamiento. La primera fase son los requisitos del empleado. Documentos que contienen toda la información sobre la vacante a cubrir en una orden de servicio para que el organismo de reclutamiento comience a funcionar. Fase 2 es análisis de la fuente de reclutamiento. Significa analizar dónde localizar o encontrar a los candidatos adecuados. Fuente de reclutamiento, fuente de reclutamiento, dice, son los lugares en donde se supone que estarán localizados los candidatos para
vacantes que la empresa ofrece. Las fuentes internas. Se trata de cubrir los vacantes mediante la reubicación de los trabajadores de la siguiente manera. Uno, transferidos. Número 2, transferidos con promoción o ascendidos. Aquí en la fase 3, elección de los medios de reclutamiento. Son los medios utilizados para informar a los probables candidatos sobre los vacantes existentes en la empresa. Mientras más amplios sean los medios de reclutamiento, mayor será la oportunidad de conseguir a la persona que se desea. Dice archivo de candidatos. Son los candidatos cuyas fichas personales se encuentran archivadas. Anuncios. Alcanzan de gran auditorio. Pueden precisarse los requisitos del puesto. Otros medios, campañas de reclutamiento en otras ciudades, folletos, camionetas dotadas de sistema de sonido y oficina móvil. Fase 4, elección de contenidos de reclutamiento. Consiste en seleccionar la información que será transmitida a los candidatos sobre la vacante. Es necesario ser preciso en la descripción del puesto. Y eso ahorra mucho tiempo y dinero y esfuerzo. Herramientas utilizadas en el reclutamiento. Tenemos entrevista no estructurada. Aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo y las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Bueno, aquí el currículum vitae. El currículum vitae es nuestra trayectoria del mundo profesional, educativo, que sirve para que las empresas sepan qué formación y experiencia tenemos, incluso qué clase de trabajadores somos, lo que conformaría todo ello nuestro perfil profesional. En los puntos 3, selección, proceso y herramientas. El concepto, el proceso que facilita la buena elección de candidatos se llama selección y concluye cuando contratas a una persona que solicitó el trabajador. Es cuando contratas a una persona que solicitó el trabajador. La selección de personal es el proceso mediante el cual se evalúa capacidades, experiencias y habilidades en un candidato de relación a un puesto vacante para elegir el más apto. El proceso y herramientas. Depurar las solicitudes. Número 1. Evaluar a los candidatos usando siguientes técnicas. 1. Entrevista personal. 2. Exámenes de habilidades o conocimientos. 3. Evaluación psicotécnica cuando se requiera. Verificar referencias y decidir a quién contratar. Paso 1. Depurar las solicitudes. El primer paso del proceso de selección es revisar cada una de las solicitudes, analizando los datos de cada candidato. Escoge las solicitudes que van más acordes con sus necesidades. Los aspectos que deben tomarse en cuenta son: distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo, escolaridad, experiencia en el área, experiencia laboral y sueldo que solicita. Paso 2. Evaluación de candidatos. La evaluación de candidatos se realiza utilizando básicamente 3 herramientas que son: la entrevista, los exámenes de habilidades o conocimientos y la evaluación psicotécnica cuando es necesario. Entrevista. La entrevista es un aspecto fundamental dentro de un proceso de selección y prácticamente podríamos asegurar que el resultado de ella depende del 80% de la decisión de la contratación de una persona. El punto para llevar a cabo la entrevista es proporcionar un ambiente adecuado para realizarla. Aspectos de la entrevista: la entrada, experiencia del trabajo, desarrollo académico, área familiar, área personal, expectativas laborales. Exámenes de habilidades. Es una prueba cuyo objetivo es valorar hasta dónde sea posible de manera objetiva los conocimientos mínimos requeridos para el puesto. Este examen debe evaluar los conocimientos o habilidades necesarios para el trabajo, se tenga o no experiencia. Paso 3 es verificar referencias. Es importante verificar las referencias que el candidato proporcionó en su solicitud de empleo. Esto lo puedes hacer por teléfono. Te recomendamos hablar por lo menos con 2 jefes anteriores y con 2 personas que lo conozcan. Cuando hables con sus jefes anteriores, pregúntales si lo conocen y cómo fue en términos generales su desempeño en el trabajo mientras laboró con ellos. ¿Cuál fue la causa de su salida
y si lo recomiendan o no para un nuevo trabajo. Pregunta finalmente si desean agregar algo más. El paso 3. Paso 3. Decidir quién contrata. Sí, con los datos que recabaste en la solicitud, con la entrevista y en la verificación de referencias y complementándolos con los resultados del examen de habilidades o conocimientos, puedes evaluar globalmente a los distintos candidatos y elegir al que consideras más adecuado. Y eso fue todo.